estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan. Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, en esta noche continuamos con la Escuela de Desarrollo Personal. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que Él obre en cada vida, toque cada corazón y realmente que en cada uno de nosotros podamos ver la luz de Cristo. En esta noche nos toca un tema muy interesante que es sanidad interior, sanidad del alma. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros recibimos a Cristo, decidimos seguir a Cristo, su obra redentora en la cruz del Calvario cambia nuestro presente. Nos convierte Él en sus hijos y nos promete una vida eterna. Y esta perspectiva de una vida eterna, de un futuro glorioso en los cielos, nos hace ver todo de una forma distinta, una nueva forma de ver las cosas, porque ese futuro eterno nos asegura esta vida eterna. Pero ¿qué sucede con todo lo que nos pasó antes de Cristo? ¿Qué sucede con todos los que me hicieron sufrir? Todas las heridas que yo tengo en mi corazón. ¿Cómo se sanan los rencores? ¿Qué pasó cuando hubo tantas traiciones, pleitos, peleas, rencores? ¿Qué pasa con los pecados que no fueron confesados? Y las prácticas ocultistas que quizás tuvimos antes de conocer a Cristo, hubo heridas, hubo traumas. ¿Hasta qué punto me desvalorizaron y eso produjo en mí una marca que hasta el día de hoy me sigue doliendo? ¿Hasta qué punto la inseguridad y el miedo me vienen persiguiendo día a día y a veces no me animo a ciertas cosas? La depresión, la ansiedad, el dolor, la amargura, todos se fueron acumulando en mi corazón. Nuestro ser completo se compone de cuerpo, alma y espíritu. El Señor en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el Señor nos está dando una promesa de que todo nuestro ser, no tan solo nuestro espíritu que se vivificó a través de la salvación, sino también nuestra alma y nuestro cuerpo se va a llenar de sanidad, porque la obra de Dios, la paz de Dios,
se va a hacer visible a través de la cruz del Calvario. Entonces, los procesos de salvación y los de sanidad van a ser guiados por el Espíritu Santo y nos van a ayudar a nosotros, los creyentes, para asimilar esta verdad tan maravillosa, para ayudarnos a que el señorío de Cristo sea de forma visible en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, en esta noche vamos a estudiar un poquito sobre nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma la componen la mente, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos. Todo eso forma nuestra alma, y en nuestra alma es donde se originan estos conflictos, estas inseguridades, estos miedos, resentimientos, rencores, complejos, traumas. Es allí donde se originan. ¿Por qué? Porque pueden ser tres las causas. La instrucción de la infancia. Quizás no fueron las mejores palabras las que recibí. Quizás fueron insultos. Quizás me desvalorizaron de tal manera que siempre para mí la calificación era siempre negativa. Quizás el amor que recibí no es el que yo necesitaba, porque o éramos muchos hermanos, o no me tenían en cuenta, o mi papá se fue, o mi mamá me abandonó. Y eso va anidándose y va ocupando áreas. Quizás también la experiencia de vida te fue dando cosas que realmente hirieron tu alma, lastimaron, la llenaron de dolor, de angustia, de odio, de desesperación. Porque quizás no fueron los mejores momentos que pasaste junto a tu esposo. Quizás tus hermanos te despreciaron. ¿Cuántas cosas te dijeron a escondidas, atrás de susurros? ¿Cuántas cosas se fueron amontonando en nuestra alma? ¿Cuántas cosas se fueron anidando en esa alma? Y ahora son heridas, sí del pasado, sí de allá muy lejos, pero que todavía cuando nosotros quizás vemos a esa personita, nos late el corazón. Empezamos a sentir que se nos vienen y se nos agolpan pensamientos muy feos, recuerdos, y nos hacen que nos transpire las manos, que me ponga tensa, que me moleste tan solo verlo, tan solo verla, tan solo escucharla. Entonces, todos estos padecimientos, estas inseguridades, me llenaron ¿de qué? De depresión, de melancolía, de mucha ansiedad. Y esto se va acumulando año tras año. Y está bien que la cruz del Calvario me trae salvación, pero yo necesito que mi alma sea controlada por el Espíritu Santo. Darle lugar al Señor, el señorío de Cristo tiene que venir sobre mi alma para curar viejas heridas, para deshacerme de todas las cargas de herencias, las experiencias de dolor, sanar y limpiar nuestra propia voluntad, nuestros pensamientos, restaurarlos y renovarlos a través de esta preciosa y maravillosa obra que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Saben que si no sanamos nuestro pasado, estamos condenados a repetir ese pasado de una forma u otra. ¿Por qué? Porque continuamente el dolor surge. Tenemos una máquina preciosa y nuestro sistema siempre, cuando hay un olor, un color, un grito o una situación parecida, va a hacer que yo recuerde. Y cuando yo recuerde, también viene el dolor muchas veces.
Por eso en esta noche vamos a usar la figura de la puerta. Y este es un estudio basado en la puerta. ¿Por qué? Porque las áreas de la vida de un creyente necesitan sanidad interior porque es como, figura como una puerta. La puerta implica que nos comunicamos con el medio exterior. La figura de la puerta también es una entrada y una salida al mismo tiempo. Y la puerta tiene dos posiciones, o está abierta o está cerrada. Entonces, en esta noche vamos a tomar este estudio de la sanidad interior a través de 4 puertas. La obra que el Espíritu Santo va a hacer son sobre estas 4 áreas o 4 puertas específicas. La primera, la puerta del pecado. La segunda, la puerta del ocultismo y todo lo que ha sido contra Dios y hemos tenido antes. La tercera es la puerta de las herencias. Y por último, la puerta de las heridas del pasado. Por eso, la sanidad interior comienza a ser o comienza a tener un poquito más de sentido. Porque, ¿qué sería? La sanidad interior sería tener la mente, la voluntad, los pensamientos y las emociones sanas, restauradas por el poderío, por el señorío de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Es sanar, es limpiar al creyente de toda atadura espiritual, para que experimentemos ese señorío con plenitud. Porque Jesús es nuestro Salvador, pero tenemos y debemos dejarlo ser también nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer todo eso que yo tengo en mi interior y que a veces viene a través de reacciones, de heridas, de conflictos internos, que a mí me pasaron muchas cosas. Hay huecos, hay emociones muy sucias, hay heridas abiertas. Y yo tengo que reconocer una a una, porque quizás tuve un pasado muy feo, me violaron, me acosaron, me mintieron. ¿Cuántas cosas ocurrió en ese pasado? A ver, que el Espíritu Santo comience desde ahora a obrar. Que realmente podamos tener la seguridad de que Él está ahí, hurgando, buscando en cada uno de esos lugares, que yo pueda reconocer qué es lo que pasó. Si me ningunearon, si me hicieron bullying, si me lastimaron. Tengo que reconocer todo eso interno que me hizo tanto daño durante tanto tiempo y quizás lo escondí porque me dio vergüenza. Quizás no se lo conté a nadie, pero este es el momento para que empieces a reconocerlo. Lo segundo que hay que hacer es enfrentar, hacer frente aunque duela, reconocer, esto me pasó a mí. Esto es lo que realmente a mí me pasó y por lo tanto tengo que hacerle frente. Tengo que decir, hasta aquí llegó. Fue de tal momento a tal momento. El conflicto tiene tal dimensión, tal altura, tal profundidad. Reconocer y enfrentar son los 2 primeros pasos. Y el último es resolver. Resolver sin huir. Generalmente cuando nosotros nos duele algo, hay una angustia muy profunda, tratamos de huir de esos problemas, de huir de esos pensamientos, de huir de ese dolor. Nosotros tenemos que tener la entereza para resolverlo, liberándonos de esos conflictos, de esos malos hábitos incluso que fuimos adquiriendo, porque muchas veces, como dije, los escondemos.
los disimulamos, los mentimos, los camuflamos. ¿Por qué? Porque necesitamos resolverlo para que el señorío de Cristo se muestre también en esta área de nuestras vidas y así lograr comunión con Dios, con los otros, pero conmigo misma, porque yo merezco tener esa libertad también. Entonces yo puedo cerrar la puerta a este montón de cosas en esta noche. Yo los invito a que realmente ustedes interiormente empiecen a buscar al Espíritu Santo. Empiecen a clamar por Él para que los guíe ahí donde tienen las cosas escondidas. Quizás ya no se acuerdan, pero que todas las palabras, los momentos, las situaciones comiencen a golpearse en su cabeza, comiencen a recordar. Lo primero que vamos a hacer es cerrar la puerta del pecado. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La puerta del pecado se refiere a aquellas prácticas que voluntaria o inconscientemente el creyente realiza y son totalmente contrarias a Dios. Y se pueden dar en algunas áreas, y algunas de las áreas, una es la del espíritu. ¿Por qué? Porque a veces hemos negado la existencia de Dios. A veces hemos hecho alguna injuria contra Dios. Hemos dicho con nuestra boca insultos contra Dios. O hubo idolatría. Quizás desplazamos ese primer lugar que tiene que tener Dios por otras cosas. Una persona, alguna imagen, por algún estudio, un trabajo, por nuestros hijos, por nuestros padres. Hemos desplazado a Dios por los esposos, por el dinero, por el ocio, por un puesto que me pone en mejor jerarquía y ya todo gira alrededor de ese puesto. También muchas veces hemos puesto en primer lugar lo material y el amor al dinero, al auto, el bienestar. Todo eso me lleva, o son prácticas que son contra Dios. A veces también tenemos ciertas desconfianzas. No, Dios no lo va a hacer. No, yo no creo que lo logre. Si Dios no se va a acordar de mí. Ese temor, esa desconfianza, esa falta de fe es como negar la misma existencia de Dios, porque estamos negando lo que Dios es, que es todopoderoso. Me ama y me ama con amor eterno. Entonces, hay que cerrar la puerta del pecado. Hay que cerrar la puerta del pecado en el área del espíritu. Dice 1 Juan 1:6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces, cerremos esa puerta. Si ha habido alguna palabra que ha sido contra Dios, si ha habido idolatría, si ha habido negación de Dios en algún momento, o si lo hemos cambiado del primer lugar. También cerremos la puerta al pecado en el área de nuestra alma. Y aquí podemos tener un montón de cosas. Fíjense en lo que dice Proverbios 6, del 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama mal, los pies que corren a hacer lo malo
el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hay que cerrar la puerta a la codicia, hay que cerrar la puerta a la avaricia, a las posesiones, a la ambición, a la envidia, al sufrimiento que padece a veces una persona porque ella no tiene lo que la otra tuvo, a la inconformidad, al egoísmo. Hay que cerrar la puerta a los deseos de venganza, al odio, porque rechazo a tal o cual persona. Hay que cerrar la puerta a la perversidad, el deseo de hacer el mal, los resentimientos, los pleitos. ¿Cuántas veces discutimos en el día y a cada rato? A la ira, a esa pasión tan violenta que lleva a la indignación o al enojo, a la falta de perdón, maldecir, insultar, palabras obscenas, palabras hirientes, a la mentira, decir todo lo contrario a lo verdadero, producir desconfianza y dolor. Hay que cerrar esa puerta. Cerrar la puerta también a la hipocresía, al aparentar, al fingir, la deslealtad, la burla, acciones o palabras con las que intento poner en ridículo a alguien. Que el Espíritu Santo comience a obrar en este momento y rompa con todas estas cosas, que cerremos la puerta, que podamos cerrar la puerta al engaño, a la rebeldía, a la desobediencia que subleva a padres, pastores, hijos, profesores, autoridades, a la necedad, que es actuar sin conciencia y en negligencia. Cerremos la puerta a todos los celos, los chismes, esa noticia que se cuenta para desprestigiar a una persona o para ponerla contra otros, al murmurar, acusando, diciendo malicias al oído de alguien, criticar o censurar y juzgar por la conducta de un otro. Cerremos la puerta a la vanidad, al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Cerremos la puerta a la depresión, a la autocompasión o a la autoconmiseración, porque yo tengo pena y dolor por mí misma. También en el área del cuerpo podemos cerrar las puertas a ataduras sexuales, como la fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio para ambos sexos, juegos eróticos o renunciar a lo hecho en el pasado. Renunciar también o cerrar la puerta al adulterio, todo lo que es infidelidad, a las fantasías sexuales, a las desviaciones sexuales, lesbianismo, prostitución, mujeres que acceden a los esposos por fines interesados, pornografías y otras cosas, ¿no? Masturbación, abortos, prostitución, vender el cuerpo por dinero o a cambio de otras cosas. Seducción físicas, ¿sí? Cautivar, persuadir. También cerrar el área de la puerta del pecado en lo que es glotonería, las bulimias. En el nombre de Jesús cerramos las puertas a las anorexias, a los vicios, al tabaquismo, al alcoholismo. Cierra la puerta en el nombre de Jesús, a la drogadicción, a la compulsión al juego, a todas las manías a la limpieza extrema, a los pleitos, a los hartazgos. Cerramos todas las puertas del pecado en el nombre del Señor. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios?
No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterios o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios, dice 1 Corintios 6 del 9 al 10. Realmente el Señor vaya obrando y el Espíritu Santo a través de este momento pueda hacer su obra y que comencemos a cerrar las puertas y que nunca más volvamos a abrir esa puerta al pecado. Lo hicimos antes, pero tenemos que cerrar esa puerta y renunciar a eso. Ahora vamos a cerrar otra puerta muy importante. La segunda puerta era la puerta del ocultismo. Dice el Señor en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de la gente no comprende la fuerte trampa que viene con el ocultismo. A menudo no se detecta sino hasta que llegan las duras consecuencias. Es necesario que entendamos primero cuán abominable es el ocultismo para Dios. Además, es una rebelión pedir ayuda a los espíritus malignos, aún en broma o en juego. Por esta razón, Dios requiere de nosotros que renunciemos a todo tipo de contacto con el ocultismo de forma individual. ¿Qué pasa? Quizás antes hemos jugado, hemos practicado, hemos tenido ciertas formas de llegarnos ante prácticas que son totalmente contrarias a Dios. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta que no es necesario de que lo hayamos hecho de forma directa. Muchas veces los espíritus operan dentro del ocultismo con una fuerza muy, muy grande y la ignorancia no nos va a proteger de esta presencia del maligno. Solamente quizás hemos estado presentes, no hemos hecho nada, no hemos participado de algo para tomar, para decir, pero hemos estado presentes ya en alguna práctica, tiradas de cartas, cuestiones con ángeles, tabla ouija o la copa o cuantos otros juegos que quizás como no los hacíamos nosotros, entonces no nos sentíamos que estábamos involucrándonos en algo tan contrario a la voluntad de Dios y tan contrario a Dios. Y esta ignorancia no nos va a hacer que nos libremos, sino de que nosotros tenemos que reconocer realmente de que lo hemos hecho y que debemos renunciar a esta práctica. Porque tiene que ser una orden específica que nosotros le demos al demonio para echar fuera y para romper este yugo de maldad. Entonces, el Señor dice en Deuteronomio 18, 10 al 12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces ya el Señor nos está advirtiendo de que a Él no le gusta esto. Él es totalmente opuesto y realmente tenemos que poner un parate acá, frenarnos. O quizás hay alguien que lo practique en nuestra casa, en nuestra familia, o lo ha practicado. Y nosotros tenemos que poner un freno a esto. En la palabra, en Hechos 16, del 16 al 18, hay un acontecimiento especial en cuanto
Pablo dice que había una muchacha que daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas Pablo, cuando escuchó por varios días esto, él se volvió y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros, como dice la Biblia, no tenemos que quedar devorados por Satanás. En 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Nosotros tenemos que renunciar a todo tipo de curanderismo, si lo hemos practicado, al mal de ojo, empachos, quemaduras, dolor de muelas, culebrillas, herpes, pata de cabra, verrugas, dolores de articulaciones, brujerías, conjuros, pactos. Hermanos, que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros para que nos traiga luz si hemos practicado alguna de estas cosas. Magia negra, magia roja, amarilla, nueva era, orientalismo, mentalismo, adivinación. En Isaías 8:19 dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No te contamines, dice en Levíticos el Señor, no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Y esto es contundente. Tenemos que cerrar la puerta al ocultismo, si lo practicamos o si alguien lo practica en nuestro hogar. Tenemos que quemar todo tipo de objetos, tenemos que renunciar a todos los tipos de objetos también que tenemos, aunque eso lo vamos a ver ahora en cerrando la puerta de la herencia. En Jeremías 14:20 dice: reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. ¿Qué ocurre? Que la puerta del pecado de la herencia hay que cerrarla, porque nuestro objetivo es identificar todos esos pecados que se han practicado durante generaciones. Son patrones de maldad que se repiten y que han dañado diferentes generaciones y que hay que destronarlos de forma definitiva. El propósito de Dios es bendecir al hombre, mientras que el diablo lo que quiere es arrastrar al hombre con su pecado y su maldición. Saben que la puerta de la herencia hay que cerrarla en lo que es herencia familiar. Hay muchos valores que se transmiten porque se observan, se imitan y quizás se buscaron soluciones, pero también se encubrieron pecados. Y esas soluciones a veces eran gritos, golpes, alcohol, violencia, desprecio. Entonces, por eso debemos cerrar la puerta de la herencia familiar. También debemos cerrar la herencia a las heridas emocionales. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, dice Proverbios 12:18. Y a veces esas palabras se constituyen en una maldición, en un intenso deseo de perjudicar al otro. Y eso se va imitando de padre a hijo y a nieto. Es como insultar y hacer pequeño al otro. Toda frase de descalificación o toda palabra de derrota, todo insulto constituye una maldición.
Por eso nosotros debemos cerrar la puerta a la herencia. Dice Salmo 106:6, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. También debemos cerrar la puerta de la herencia a todos los objetos heredados. Esos objetos heredados, como por ejemplo las estampitas, los cuadros religiosos, los objetos recibidos de brujos o sectas, los cristales, los crucifijos, las velas, las músicas, las pirámides, las lechuzas, los adornos contra todo tipo de mal, los pósteres extraños, los equecos, las cintas rojas, los ídolos, los duendes. Que el Espíritu Santo realmente empiece a obrar y a traerte a la memoria si tenés en tu casa algo de esto o si has tenido, y cerrar esa puerta. Nosotros como iglesia instamos a las personas a quemar todos estos objetos, a renunciar a toda la literatura, a renunciar a todos los dones en el nombre de Jesucristo, esos dones que creemos que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y a hacerlos a todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, rompiendo así lazos y cerrando la puerta de la herencia. Y ahora, por último, vamos a ver la puerta a las heridas del pasado. Tenemos que cerrar esta puerta. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Porque muchos han sido rechazados y por eso reaccionaron con desconfianza, con amargura, con temor, con enojo. Porque muchos han sido abandonados, abortados fuera de término, reaccionan con hostilidad, con muchas fallas en el lenguaje, falta de atención, tristeza, con aislamiento. Porque muchos han sido abusados, reaccionan con abusos, problemas sexuales, se alejan de la parte social, viven quejándose o exigiendo. Porque muchos han sido agredidos y han sido violentados físicamente, reaccionan con apatía o con la misma violencia y agresividad física. Porque muchos fueron objetos de reproches, injusticias, mentiras, golpes, maltratos, desprecios, temores, sustos, maldiciones, palabras denigrantes. Un patrón de aprendizaje que fue severo, rígido, que golpeaba y que lastimaba. Entonces las personas van generando, van reaccionando con distintos tipos de sentimientos, como el dolor, la tristeza, la desesperanza. Muchos crearon culpas o desprecio o autodesprecios. Entonces, muchos llegaron a tener irritabilidad, ser personas que negaban todo el tiempo porque tenían nada más que autocompasión. Y nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿cómo puedo comenzar si yo sufría alguna de estas cosas? ¿Cómo puedo comenzar? Y la cuestión es comenzar con el recuerdo, con lo que tengo acá. Dice que todos tenemos un pasado y nos han sucedido cosas que a veces preferimos callar. Recuerdos que no nos convienen traerlos al presente porque nos entristecen, nos avergüenzan, nos duelen demasiado. Entonces, nosotros tenemos que entender de que nunca
se olvida nada de lo que se experimentó. Está archivado ahí en la mente. Y esto tiene un poder terrible que hace continuamente daño y va produciendo heridas en nuestro corazón. Y tienen persistencia y a veces hasta un poder explosivo, porque nosotros reaccionamos. ¿Por qué? Porque estas cosas que nos han sucedido toman lugares y áreas donde en nuestro ser se va anidando esto y se va huecando, se va ensuciando y ellos se vuelven rígidos y la salvación no los expulsa automáticamente a todas estas cosas que nos va sucediendo. Al contrario, muchas veces eso puede llegar a ser hasta un estorbo en el crecimiento espiritual. Son áreas que nos sentimos dominados y a veces nos impulsa a reaccionar mal y nos preguntamos a veces, ¿pero por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me siento tan mal? Nosotros ahora vamos a ir ¿a dónde? A la Biblia. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 9:20. Porque estas heridas del pasado muchas veces provocan en nosotros que nosotros actuemos mal, pero por lo que se ha depositado en nosotros. En Romanos 9:20 dice que, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí la palabra nos presenta como que nuestra vida es como un vaso de barro. Y cuando nacemos, este vaso de barro se halla vacío, ¿sí? Se halla con ciertas cuestiones que vienen genéticas y heredadas, pero se comienzan a llenar, se acuerdan, por estas tres experiencias. Las experiencias de vida, el amor recibido y la educación. Ahora, ¿de qué fuimos llenados nosotros? ¿O quién nos fue llenando? Nuestros papás, los familiares, los tíos, los abuelos, los primos, los amigos, la gente del colegio, los compañeros, muchos profes, la pareja, gente que trabajó conmigo, gente que compartió un estudio, un trabajo. Debemos ser llenados de amor. Y amor hasta que rebalse. Pero si no tuve esta experiencia, voy a tener dificultad para amar a otros. Y no voy a sentir como si no hubiese sido amado nunca. Y todo lo que me den va a ser insuficiente. Necesitamos ser llenados de perdón. Perdón hasta que rebalse y así poder aprender a perdonar a otros. Pero muchos no hemos recibido esto. Al contrario, hemos sido víctimas o nos han llenado de reproches, palabras duras. No ha habido perdón continuamente. Si nos equivocábamos, nos maltrataban. Si no entendíamos, nos gritaban. También debemos ser llenados de protección. Los niños deben recibir muchísima protección hasta que rebalse. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Muchas veces los papás, que tienen que ser los responsables, los que cuidan, los que protegen a sus hijos, en muchas ocasiones han sido los mismos padres los que se convierten en una amenaza contra ese chico. Y lo grita, lo golpea, lo lastima, lo hiere. Y hay abusos, tanto físico, psicológico o mental. También nos debemos llenar para que crezca nuestra autoestima y entonces mi valor empiece a crecer y yo pueda valorar al otro. Pero ¿qué pasa cuando en la niñez nos marcaron a través de lo que nos dijeron y nos dijeron mal? El vos no sos, no tenés, no servís, inútil, tonto, pavo, sonso. ¿Qué debemos hacer? Reconocer la herida.
lo primero que tenemos que hacer. Y en este momento clamamos nuevamente al Espíritu Santo. Escribí en una hojita, si tenés ahí. Escribí tus experiencias, esas que marcaron tu vida. Identifícala a todas aquellas cosas que el Espíritu Santo quizás nos indique o te indique que tienen que ser sanadas. Cerra tus ojos ahí y escucha con el corazón. Permití que el Padre y el Espíritu Santo, a través de la obra de Jesucristo, en este momento puedan hacer una obra en tu interior. Que sea el Espíritu el que penetre, porque sus palabras son espíritu y son vida. En el Salmo 139, mientras yo lo voy recitando, vos anda escribiendo ahí, anda anotando, trae a memoria todo lo que el Espíritu te vaya diciendo. Y este Salmo tan hermoso dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Señor conoce cada movimiento, cada pensamiento, cada voluntad, cada intención de nuestro corazón. Él conoce a la perfección tu pasado. Él sabe cómo te fueron formando. Él sabe cómo te lastimaron. Él sabe cómo y cuándo estuviste golpeada, herida, dolida, culposa. O quizás fuiste el que golpeaste, fuiste el que lastimó. En Job 10:8 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. ¿Cuántas veces nos sentimos deshechos? Habla con el Señor. Él es el único que te conoce desde el vientre de tu madre. Pedí al Espíritu Santo que te traiga a la memoria todas estas cosas que te han ido perjudicando, aún esas áreas escondidas en tu inconsciente y que quizás ni siquiera te das cuenta, áreas donde Él desea trabajar sanidad en este momento. Él va a ser la lámpara que va a guiar cada paso en tu mente, te va a guiar por esa senda que tenés que ir y solo vos tenés que empezar a recorrer. Recordá desde que eras niño, todo trato recibido, todo sentimiento de soledad, miedo, violencia, temor. En Isaías 53:4 dice que Él sufrió nuestros dolores. Y en el Salmo 22:10 al 11 dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eras mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Quizás creciste en un ambiente cargado de violencia, de abuso, o te sobreprotegieron. Recordá olores, gritos, palabras, que el Espíritu Santo traiga a la memoria. Recordá susurros, frases, ruidos, quejidos que hirieron quizás tu alma. En Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas. Porque yo soy Jehová tu sanador, dice Éxodo 15:26. El Espíritu Santo revela todo. Este es un momento privado, vos y Él. Este es un momento muy especial.
Pedile que te muestre las personas que te dañaron. Quizás ya ni te acordabas, pero tenías ese sentimiento. Confía en Dios, confía en Él. Él tiene un tiempo para cada cosa. Únicamente te va a hacer recordar las cosas que estés listo para reconocer y renunciar. Expresa, decirlo en voz alta. Muchas veces eso cuando se guarda y permanece ahí, ese hueco se vuelve como un hueco venenoso dentro de tu alma. Es posible que te cueste trabajar, que te cueste comenzar a trabajar y a romper con esto, pero necesitamos cerrar estas puertas a las heridas del pasado. Ahora podés comenzar, ¿sabes qué? Haciendo algo muy especial. Ya que se lo has entregado a Él, ya que Él te conoce y se lo has podido escribir o se lo has podido contar, se lo has podido expresar, tenés que comenzar con el perdón. Comenzá a perdonar a quienes te han herido. Si no perdonas, seguís atados los que te han ofendido. Ahora es tiempo de perdonar. Te va a costar, pero tenés que soltarlo ahí para que esas ataduras en tu corazón se rompan, porque el perdón es un acto de decisión. Mas dice en Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es un acto de decisión, de voluntad nuestra, no es un sentimiento y al principio te va a costar muchísimo. En Efesios 4, 31, 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos está requiriendo, nos está pidiendo que tenemos que perdonar a quienes nos lastimaron. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de nuestra maldad. La única llave para obtener la sanidad divina es perdonar. Entonces, pedile al Señor que sane tus heridas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. También declara tu sanidad interior. Decilo en voz alta. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32 dice esto, y vos también podés hacerlo en voz alta. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, dice el Salmo 107. Envió su palabra y los sanó, los libró de sus ruinas. Alaben la misericordia de Jehová. Declara tu sanidad, busca el fruto del Espíritu, el poder y los dones del Espíritu Santo. Anda al encuentro del amor de Jesús a cada instante. Bendecí tu generación, bendecite a sí mismo con toda clase de bendición, amor, gozo, paz, sabiduría, con todo el fruto. Y ahora, por último, alaba. Alaba a Dios por la sanidad interior. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 107. Dale gracias por lo que acaba de hacer en vos. Alábale solo a Él, dale la gloria y la honra. Derrama tu corazón en gratitud y alabanza, porque solo Dios se lo merece. Ahora vamos a orar para finalizar este momento. Baja tu rostro y pedile al Señor en oración. Señor, te agradezco muchísimo por este momento, porque me has hecho ver, recordar y traer a memoria, Señor, todas esas cosas que hice mal,
todo lo que me hirieron, todos los que me lastimaron, el dolor que fui amontonando a través de tantos años de sufrimiento. Señor, he reconocido todas estas puertas del pecado, del ocultismo, de las herencias y de las heridas. Creo que tú, con tu Espíritu Santo, me has sanado. Creo que me estás restaurando, que estás restaurando mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, mi voluntad. Declaro que estás restaurando mi autoestima para tener pensamientos más agradecidos, más sanos, conductas más adecuadas. Dios Todopoderoso, Señor, toma realmente el poder sobre mi alma. Te la entrego, completa tu obra en mí. Te adoro y te bendigo porque sé que ahora voy a poder hablar sin el dolor que tenía. Voy a poder hablar o recordar sin la amargura, Señor. Gracias, gracias, porque ahora voy a poder bendecir a los que me maldijeron, Señor. Gracias porque voy a poder orar por los que no me quisieron. En el nombre de Jesús, te bendice mi alma. Amén. Dios les bendiga muchísimo, hermanos, y que el Señor complete su obra en este momento, más luego y aún en la noche. Que Dios pueda bendecirlos muy ricamente. Dios les bendiga. Chao.